Buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Montes Espinosa, pertenezco a la carrera de Educación Inicial, asignatura Fundamentos de la Neurociencia Educativa, tercer nivel A. Yo les voy a hablar un poco sobre mi portafolio virtual, que consiste en la unificación de las tareas y todos los temas que he visto a lo largo del parcial. Como podemos ver, aquí tenemos el índice en donde están todos los temas y la página en la que se va a ubicar cada tema. Como primera instancia, voy a hablar un poquito en la introducción. Aquí, desde mi punto de vista, es fundamental que los docentes aprendan un poco sobre esta materia, fundamentos de la neurociencia educativa. ¿Por qué? Porque de esta manera entenderán el comportamiento de sus alumnos, ayudándoles a expresar sus emociones y desarrollar sus capacidades, siendo así podrán desempeñar una enseñanza eficaz y significativa en los educandos. Mi portafolio se basa en la unificación de todas las tareas, actividades que desarrollé a lo largo del segundo parcial, todas ellas basadas en las funciones cerebrales, emociones y aprendizaje. Como resultado de estas actividades curriculares tenemos comprender las funciones ejecutivas como un proceso de múltiples estados y con diferentes funciones, esencial ante las demandas de aprendizaje. Comprender que las funciones cognitivas son procesos mentales orientados al autocontrol físico, cognitivo y emocional. También estudiamos la plasticidad cerebral en la educación inicial y como resultado de estas actividades curriculares tenemos reconocer la experiencia y los procesos de estimulación del entorno para el desarrollo de la plasticidad cerebral. Reconocer a la plasticidad cerebral como el resultado de la herencia y el ambiente en el que el niño recibe, procesa, analiza y almacena información. Unidad 3, funciones cerebrales, emociones y aprendizaje. 3.1, funciones cerebrales vitales. Podríamos decir que la función del cerebro como parte del sistema nervioso central es la de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Esto incluye desde las funciones vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por funciones más básicas como el dormir, tener hambre o el instinto sexual, hasta las funciones superiores como pensar, recordar o hablar. En las partes del cerebro se analiza cómo las funciones vitales más básicas están medidas por las estructuras cerebrales más antiguas, es decir, aquellas situaciones situadas en el rombencéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia cerebelo y el mesencéfalo. En cambio, las funciones cerebrales superiores, como el razonamiento, la memoria, la atención, están controladas por los hemisferios y lóbulos cerebrales que forman parte del córtex. Una correcta estimulación puede ayudar a mejorar el estado de las diferentes capacidades cognitivas, según Finisterra 2019. Para esto nos tocó comentar en un foro de funciones cerebrales donde debimos responder a la pregunta ¿por qué son necesarias las funciones cerebrales? Y debemos de hacer un ejemplo. Ahora bien, tenemos que en la unidad 3, funciones cerebrales, emociones y aprendizaje, el 3.2, funciones cognitivas, la atención y la memoria. ¿Qué son funciones cognitivas? Son procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. ¿Qué es la memoria? Es el proceso de codificar, almacenar y recuperar información de eventos pasados. Nos encontramos con dos tipos de memoria, memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo. Esta está formada por sistemas o características que pueden ser operativo, bucle fonológico, agenda visoespacial, almacén episódico. La memoria a largo plazo está dividida en memoria explícita y memoria implícita. Esta a su vez está subdividida en lo que es la memoria explícita en memoria episódica y semántica. La memoria implícita está subdividida en memoria procedimental y la emocional. Un ejemplo de memoria a corto plazo es recordar la matrícula de un auto cuando acaba de pasar o un número de teléfono que nos dictaron. Y memoria a largo plazo es recordar el sabor del pastel que cocinaba la abuela, es decir, alguna situación que nos marcó en tiempos pasados y que aún lo seguimos recordando. Esta puede ser
positiva o negativa. Ahora bien, vamos a hablar sobre la atención, que es la capacidad de seleccionar y concentrarse en estímulos relevantes. Es decir, es el proceso que permite orientarnos a una determinada circunstancia para procesarla y responder ante dicha situación. Nos encontramos que tenemos 5 tipos de atención. Tenemos la focalizada, que es cuando podemos, como lo dice la palabra, focalizar nuestra atención en un objeto o en una situación. La sostenida es cuando podemos mantener nuestra atención por un tiempo más prolongado. Como ejemplo, tenemos la lectura de un libro. Memoria es la atención selectiva. Es cuando nosotros decidimos en qué centrar nuestra atención. Por ejemplo, si estamos realizando una tarea y el vecino tiene una música sonando, nosotros decidimos si nos mantenemos en la elaboración de la tarea o si centramos nuestra atención en la música. Alternante es cuando podemos realizar 2 actividades al mismo tiempo. Como ejemplo, tenemos aquí una mujer que está conduciendo y hablando por teléfono al mismo tiempo. Y la dividida es cuando nuestro cuerpo divide sus funciones para realizar 2 actividades. Podemos ver una mujer planchando y a su vez realizando una actividad en la laptop. 3.3. Funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y visoespaciales. Funciones ejecutivas son las funciones cognitivas más complejas. Se manifiestan a través de varios procesos relacionados entre sí, como el control de la cognición, la regulación de los pensamientos, la conducta. Se localizan en el lóbulo frontal del cerebro. Tenemos 4 componentes: la formulación de metas, planificación de etapas y estrategias para lograr objetivos, aptitudes para llevar a cabo nuestras conductas o actividades de forma eficaz, y la habilidad que nosotros utilizamos o implicamos en la ejecución de dicha conducta. 3.4. Regulación conductual y emocional. ¿Qué es la regulación conductual? La noción de regulación conductual desarrolla la idea de que las personas responden o realizan una conducta con la intención de maximizar sus beneficios. Los niños demuestran esta capacidad emergente para manejar y ajustar sus comportamientos de acuerdo a los contextos sociales y culturales en los que se encuentran. Sin embargo, la regulación emocional, según Rafael Vizquerra, es la capacidad de mejorar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre la emoción, cognición y el comportamiento. Tener buenas estrategias de afrontamiento ante dichas circunstancias. Capacidad para autogenerar emociones positivas. Para ello nosotros realizamos un ensayo. Este ensayo se basaba en entrelazar un conjunto de palabras y poder desarrollarlo integrando todos los temas que hemos visto a lo largo del parcial. Ahora bien, vamos a pasar a la unidad 4, que es la plasticidad cerebral en la educación inicial. El 4.1, que se trata de herencia, ambiente y plasticidad cerebral. Comprendemos que estos son factores que intervienen en el neurodesarrollo de la primera infancia. ¿Qué es la genética? Son todos aquellos rasgos o características innatos que nosotros heredamos de nuestros progenitores. El ambiente es la totalidad de las influencias sobre el desarrollo que no son hereditarios, sino fruto de la experiencia, es decir, lo que vivimos a lo largo de nuestra vida. En esto interviene lo que son las horas de sueño según la edad, actividad física incluyendo el juego, aprendizaje de calidad, estimulación temprana, nutrición adecuada, incluyendo la lactancia materna, sistema de asistencia sanitaria adecuada, salud ambiental. Por último, la plasticidad cerebral, que es la base del aprendizaje y la memoria. Esta es una propiedad que emerge del cerebro y es el funcionamiento de las neuronas, cuando éstas establecen comunicación y que modula la percepción de los estímulos del medio, tanto los que entran como los que salen. Es decir, es la conexión que tienen las neuronas al momento de asociar un contenido nuevo con uno preexistente. 4.2. Atención y educación en la primera infancia. El concepto atención y educación a la primera infancia se refiere a todo aquel entramado de aspectos que actúan sobre la protección, bienestar, aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, y también la provisión de los recursos
necesarios para llevarlo a término o a cabo. Esto según la UNESCO 2007-2010. En este periodo, el niño aprende a convivir con el entorno y se adquieren conceptos fundamentales para la vida. El niño comprende que existe un mundo además de él. Es decir, se empieza a relacionar, a crear relaciones interpersonales por medio del juego. Y así aprenden a aprender. ¿Qué es aprende a aprender? Que el niño relaciona, como anteriormente lo dije, conocimientos preexistentes con los nuevos. Y así adquieren un aprendizaje significativo. Ahora bien, vamos a hablar del punto 4.3, que son las patologías cerebrales en la infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje. Los tipos de problemas de aprendizaje. Tenemos la dislexia, que es la dificultad para leer y escribir. Los síntomas que en esta se presentan son la dificultad para el procesamiento y expresión de las letras y palabras, el retraso en los procesos de lectura y abundantes errores de ortografía. Discalculia. Esta es la dificultad para el aprendizaje de las matemáticas. El niño presenta dificultad para reconocer los numerales y expresarlos. Presenta confusión en los signos y tampoco puede relacionar el número que se le está presentando con el nombre del número. Es decir, ejemplo, el número 5 con la palabra 5. Disgrafia. Es la dificultad para expresar palabras por escrito. Los síntomas que se presentan son errores en gramática y puntuación, escritura y ortografía deficiente, caligrafía con escasa consistencia y es extraña. Problemas de organización espacial del texto, problemas para emplear de manera correcta el instrumento de escritura, el lápiz, la pluma. Dispraxia es la dificultad de la coordinación de movimientos corporales, los cuales pueden ser generales o específicos. Los síntomas que se presentan son retraso para sentarse o caminar, debilidad muscular, retraso en el desarrollo de la motricidad y escasa coordinación en sus movimientos. TDAH, trastorno crónico, caracterizado por la dificultad para prestar atención, hiperactividad e impulsividad. Estos niños pueden ser agresivos, presentan escaso autocontrol, muestran irritabilidad constante, repetición de palabras o acciones, dificultad para enfocarse en determinado tema o situación, se distraen fácilmente y se olvidan de las cosas, presentan altibajos emocionales como la ansiedad. TEA es la dificultad para comunicarse con los demás al tener pérdida de contacto con la realidad. Viven en un mundo aparte a la sociedad, generando retraso en el desarrollo del lenguaje oral o escrito. Los síntomas: dificultades para expresión del lenguaje, son muy organizados, realizan acciones repetitivas, pueden llegar a autolesionarse, son obsesivos, tienden a seguir rutinas determinadas, presentan muy pocos gestos, evitan el contacto visual y prefieren estar solos, no comprenden ni expresan sus emociones y están en constante movimiento. El síndrome de Asperger. En este me voy a centrar un poco más, pues de este trastorno es el que me tocó exponer. Este es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con afectividad. Los síntomas que este trastorno presenta es que los niños son aislados socialmente, usan frases complicadas, su lenguaje o su léxico, su vocabulario es muy amplio y técnico. Centran sus ideas sobre un tema en específico y les gusta discutirlo especialmente con personas adultas, pues no les interesan los temas que hablan especialmente los niños. Por ejemplo, a ellos les gustan temas trascendentes como de prehistoria. Entre ellos tenemos los dinosaurios, los tipos de dinosaurios. Esos son los temas que a ellos les interesan. No se preocupan por encajar con las demás personas. Si es de transmitir un comentario por una persona o alegar algo, a ellos no les importa lo que la otra persona va a sentir. Ellos solo se expresan. Tienen un vocabulario amplio, lo que decía anteriormente. Usan la interpretación literal de palabras o frases. O sea que lo que escuchan es lo que hacen o lo que creen. Ellos no son objetivos.
Son creativos y muy leales. Ahora bien, aquí tengo el material lúdico que nosotros implementamos en nuestra exposición sobre el Asperger. Esta actividad consiste en que el niño coja globos de diferentes colores. Son 4 colores para ser específica. Del mismo color que son los globos va a haber una cartulina pegada en la pared. El niño debe de coger los globos y pegarlos en orden, pues ellos son muy organizados. Eh, el orden consiste en orden por tamaño de globo, por color de globo y el orden numérico, pues los globos están enumerados y son de diferentes tamaños y colores. ¿Qué vamos a trabajar aquí con el niño? El niño va a trabajar su motricidad fina, al tener que estimular los globos, estimular sus manos con los globos, su motricidad gruesa al tener que caminar o trasladarse de la canasta hasta la pared para pegar los globos. Además, también es una actividad que se puede hacer en equipo. De esta manera lo ayudaremos a integrarse con los demás niños. También a ellos les gusta desarrollar el área lógico-matemática, por esto hemos implementado los números en los globos. Les gusta organizar y por eso lo tenemos de diferentes colores, tamaños, números. De esta manera el niño tratamos de desarrollar sus emociones, su vínculo interpersonal con quienes lo rodean. Finalmente tenemos lo que es la reflexión y proyección a futuro de mi portafolio. Como futura docente de educación inicial, debo reconocer que la neurociencia en la educación es de suma importancia, pues me permite conocer y entender todos aquellos factores que intervienen en el aprendizaje de mis futuros educandos. Además, me permite desarrollar estrategias socializadoras e integradoras que le permitan a los niños obtener un aprendizaje significativo. Claro está que debe ser respetando sus costumbres, culturas y contextos, todas aquellas cosas que lo rodean, e involucrándome con su entorno familiar y cualquier tipo de dificultad de aprendizaje que presente cualquiera de mis estudiantes. También aprendí que cada estudiante tiene habilidades particulares para desarrollar su proceso de aprendizaje. Es decir, cada uno tiene un ritmo, cada uno se manifiesta de diferentes maneras, cada uno tiene estrategias y herramientas diferentes para la adquisición de su aprendizaje. Y que esta profesión se trata de involucramiento. Es decir, yo debo involucrarme en todos los sentidos con cada niño para desde sus destrezas particulares y sus falencias o carencias en los entornos en que él se desenvuelve, impartir los contenidos educativos para que estos influyan de manera positiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias.